Una lluvia torrencial cayó sobre los álamos al amanecer, convirtiendo las calles en furiosos torrentes de agua. La capitana Verónica Rostova estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando cómo las gotas golpeaban el cristal. Afuera, apenas discernible a través del velo gris de la lluvia, se perfilaba la silueta de la base militar Pico Alto, donde en una hora debía comenzar una nueva misión. Suspiró, apurando los últimos sorbos de café de una taza con la inscripción desvaída: el mejor padre del mundo, un regalo de su padre muchos años atrás, cuando él aún vivía. Verónica no parecía una persona capaz de neutralizar a un adversario armado en un instante. 1,62 m de altura, 53 kilos de peso, con cabello castaño oscuro recogido en una coleta pulcra y ojos castaños, en los que siempre se leía una tristeza latente. Su rostro era agradable, pero completamente anodino. El tipo de apariencia que se olvida fácilmente entre la multitud. Y era precisamente eso lo que la convertía en la agente perfecta. En los últimos 9 años de servicio militar, Verónica Rostova se había convertido en una de las combatientes de élite del mundo. Era una operadora de las Fuerzas Especiales de la Marina, parte de una hermandad que contaba con menos de 2.500 miembros activos. Lo que la hacía aún más única era que era una de las 7 mujeres que habían logrado obtener ese título. El entrenamiento era brutal. La selección, casi imposible. Las misiones que llevaba a cabo estaban clasificadas a un nivel que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Había saltado de helicópteros sobre territorio enemigo, realizado operaciones submarinas en las gélidas aguas del mar de Barents, desmantelado células terroristas en las montañas de Pamir y liberado rehenes en las selvas de África Central. Pero hoy le esperaba algo completamente diferente. Hoy no se dirigía a una misión de combate, sino a una de vigilancia discreta. El mando naval la había enviado a la base Pico Alto para llevar a cabo una evaluación encubierta del programa de entrenamiento de reclutas. Había informes de problemas de disciplina, incidentes de novatadas y una tendencia preocupante. Un porcentaje inusualmente alto de reclutas no completaba el entrenamiento. Su tarea era observar, escuchar y entender qué estaba fallando. La ironía de la situación no se le escapó a Verónica. Ella, una de las combatientes de fuerzas especiales mejor entrenadas del mundo, tenía que fingir ser una oficial cualquiera y observar cómo jóvenes reclutas aprendían los fundamentos de la vida militar. Ya llevaba 4 días en la base, y lo que había visto no le había impresionado en absoluto. Los reclutas eran arrogantes, indisciplinados y parecían creer que ser duro significaba ser cruel. Había presenciado varios incidentes que rayaban en el acoso, todo bajo la apariencia de forjar el carácter o eliminar a los débiles. Los instructores o no se daban cuenta de lo que pasaba, o preferían hacer la vista gorda, lo que era casi peor. Verónica había crecido en una familia militar. Su padre era marine. Su hermano servía en la Fuerza Aérea, su tío pilotaba cazas de la Marina. Entendía la cultura militar, respetaba la necesidad de disciplina y dureza, y sabía que el entrenamiento debía ser exigente. Pero lo que estaba observando aquí no tenía nada que ver con formar a los mejores soldados. Se trataba de unas pocas manzanas podridas que pensaban que su poder temporal les daba derecho a atormentar a los demás. Mientras se dirigía al comedor para almorzar, Verónica repasaba mentalmente lo que había visto por la mañana. Un grupo de 5 reclutas, todos de entre 19 y 23 años, parecía ser el peor de todos. Se llamaban a sí mismos con apodos que sonaban más a una pandilla callejera que a futuros marineros: Mastodonte, Araña, Martillo, Roca y Serpiente. Se habían autoproclamado líderes no oficiales de su grupo y gobernaban a través de la intimidación. Mastodonte era el más grande de ellos, con cerca de 1,93 m de altura y no menos de 113 kilos de peso. Tenía un físico forjado por años de levantamiento de pesas y probablemente por jugar al fútbol americano en el instituto. Araña era alto y delgado, con movimientos rápidos y una sonrisa inquietante que nunca parecía abandonar su rostro. Martillo era macizo, como sugería su apodo, ancho, potente y ruidoso. Roca era más bajo que los demás, pero fornido, con brazos como troncos de árbol y un perpetuo ceño fruncido.
Serpiente era, quizás, el más peligroso de todos, no por su tamaño, sino por su inteligencia. Era él quien ideaba los planes, quien sabía exactamente hasta dónde llegar sin infringir técnicamente ninguna regla. Verónica los había visto esa mañana acorralar a un recluta más pequeño, un joven llamado Kovalev, que apenas tendría 20 años. Lo rodearon en el almacén de equipamiento, comentando su rendimiento durante el entrenamiento físico, cuestionando si tenía lo necesario para ser un verdadero marinero. Kovalev intentó defenderse, pero su voz temblaba, y eso solo pareció animarlos más. La confrontación terminó cuando pasó un instructor. Pero Verónica vio el patrón que se estaba formando. Estos 5 creían que podían hacer lo que quisieran, y le estaban haciendo la vida imposible a cualquiera que percibieran como débil o diferente. El comedor estaba abarrotado cuando entró. El ruido habitual de conversaciones, el resonar de las bandejas y el chirrido de las sillas contra el suelo. Verónica cogió una bandeja y pasó por la línea de servicio, eligiendo un almuerzo sencillo de pechuga de pollo a la parrilla, verduras y arroz. Encontró una mesa libre en un rincón apartado, situándose de manera que pudiera ver todo el espacio, pero dando la impresión de que simplemente estaba disfrutando de su comida. No tuvo que esperar mucho. Los 5 reclutas entraron juntos, moviéndose con esa arrogancia de quienes están seguros de su poder. Cogieron su comida y miraron a su alrededor, buscando claramente algo o a alguien. Verónica siguió sus miradas y se dio cuenta de que buscaban presas, otros reclutas sentados solos o en pequeños grupos a los que pudieran intimidar. Sus miradas se posaron en una mesa donde 3 jóvenes reclutas estaban sentados en silencio, comiendo tranquilamente y sin meterse con nadie. Verónica los reconoció de sus observaciones de los últimos días. Eran buenos chicos, trabajaban duro, seguían las órdenes y no causaban problemas. En otras palabras, exactamente el tipo de objetivo que les encanta a los matones. Mastodonte dijo algo a su grupo que hizo reír a todos y se dirigieron hacia la mesa. Verónica observó cómo los 3 jóvenes reclutas notaban que se acercaban y se tensaban. Vio el miedo en sus ojos. Cómo se encogieron, intentando hacerse más pequeños. Fue en ese momento cuando Verónica tomó una decisión. La habían enviado a observar e informar, pero seguía siendo una operadora de fuerzas especiales. Y los operadores de fuerzas especiales no se quedaban de brazos cruzados viendo cómo los matones aterrorizaban a los inocentes. Terminó su último bocado de pollo, se limpió la boca con una servilleta y se levantó. Era hora de ver de qué estaban hechos realmente esos 5 reclutas. Verónica se movió por el comedor con determinación, pero sin prisa. Años de entrenamiento le habían enseñado la importancia de mantener la calma bajo presión, de no revelar nunca sus intenciones hasta el momento en que estuviera lista para actuar. Caminó con naturalidad hacia la mesa donde estaban sentados los 3 jóvenes reclutas, calculando su movimiento para cruzarse con el grupo de matones que se acercaba. Mastodonte llegó primero a la mesa. Su enorme figura proyectó una sombra sobre los 3 reclutas sentados. «Vaya, vaya, vaya», dijo con una voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por encima del bullicio general del comedor. Si no son los 3 corderitos sentados juntos como si estuvieran en una fiesta de té. El recluta del medio, un joven delgado con gafas llamado Lebedev, levantó la vista con nerviosismo. «Solo estamos almorzando, mastodonte. No estamos molestando a nadie». Araña se inclinó apoyando las manos en la mesa y acercándose incómodamente a la cara de Lebedev. «Verás, ahí es donde te equivocas, Lebedev. Sí que molestas a alguien, me molestas a mí. Tú y tus amiguitos estáis ocupando un espacio que deberían usar los verdaderos marineros». Martillo se rió. El sonido brusco hizo que varios reclutas cercanos se giraran. «Sí, a lo mejor deberíais llevaros vuestra comida de vuelta a los barracones, a comer con los demás debiluchos, que es donde pertenecéis». Verónica ya estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Ralentizó el paso, observando la dinámica. Los 3 reclutas sentados estaban claramente intimidados, pero no se rendían del todo. Lebedev enderezó ligeramente los hombros y miró a Mastodonte a los ojos. «Tenemos tanto derecho a estar aquí como vosotros», dijo Lebedev. Su voz era más firme que antes.
Todos somos reclutas. Todos estamos en el mismo programa. Roca dio un paso adelante haciendo crujir los nudillos. ¿El mismo programa? ¿Crees que somos iguales? Se señaló a sí mismo y a sus amigos. Nosotros nos convertiremos en verdaderos marineros, en guerreros. Vosotros tres vais a ser eliminados en el primer mes, y todo el mundo lo sabe. Serpiente, que hasta entonces había estado observando en silencio, finalmente habló. Su voz era más suave que la de los demás, pero por alguna razón más amenazante. ¿Sabéis lo que creo? Creo que vosotros tres necesitáis aprender a respetar. Quizás si lo pedís amablemente, os dejaremos quedaros. Arrodillaos y pedidle a Mastodonte que os permita terminar vuestro almuerzo. El comedor a su alrededor se fue silenciando. Otros reclutas se habían dado cuenta de la confrontación y observaban, pero nadie intervino para ayudar. Algunos parecían preocupados, otros parecían intrigados por el espectáculo. Unos pocos sacaron sus teléfonos, pensando que podría valer la pena grabarlo. Lebedev se levantó lentamente. Su bandeja todavía estaba frente a él. Era varios centímetros más bajo que Mastodonte y probablemente pesaba unos buenos 36 kilos menos, pero no retrocedió. No me arrodillaré ante nadie y mis amigos tampoco. Fue entonces cuando Verónica decidió que había visto suficiente. Se acercó directamente a la confrontación. Su aproximación fue casual pero decidida. Cuando llegó al grupo, sonrió amablemente y habló con una voz tranquila y profesional. Disculpen, caballeros. ¿Hay algún problema aquí? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mastodonte la miró de arriba abajo con desdén, evaluando su baja estatura y su apariencia anodina. Ningún problema, señora. Solo una conversación amistosa con nuestros compañeros reclutas. Verónica asintió todavía sonriendo. Ya veo. ¿Y qué tipo de conversación requiere que alguien se arrodille? Araña esbozó su sonrisa inquietante. Del tipo en el que la gente aprende cuál es su lugar. Ya sabe cómo es esto en el ejército. El respeto hay que ganárselo. Absolutamente cierto, convino Verónica. El respeto definitivamente hay que ganárselo. No podría estar más de acuerdo. Miró a cada uno de los 5 reclutas. Su expresión seguía siendo agradable e interesada. Entonces, decidme, ¿qué habéis hecho vosotros 5 para ganaros ese respeto? Martillo se acercó a ella intentando usar su tamaño para intimidar. Señora, no creo que entienda lo que está pasando aquí. Esto no es de su incumbencia. ¿Por qué no vuelve a su trabajo de oficina y deja que los verdaderos marineros se encarguen de esto? El comentario quedó suspendido en el aire como un desafío. Verónica sintió la calma familiar que siempre la invadía antes de la acción. Era la misma sensación que experimentaba antes de infiltrarse en territorio enemigo, antes de neutralizar objetivos hostiles, antes de cada misión que ponía a prueba sus límites y demostraba su valía. Trabajo de oficina, repitió pensativamente. Eso es interesante. ¿Qué le hace pensar que hago trabajo de oficina? Mastodonte se rió. Un sonido retumbante que resonó en el silencioso comedor. Vamos, mírese, es diminuta. Probablemente se pasa el día moviendo papeles y cree que eso la hace importante. Esto es cosa de militares y usted claramente no tiene madera de militar. Roca asintió en señal de acuerdo. Sí. ¿Por qué no se va antes de que alguien salga herido? Esto se va a poner feo y no querrá estar presente. Verónica miró a Lebedev y a sus 2 amigos, que observaban el intercambio con una mezcla de esperanza y miedo. Claramente querían que alguien los ayudara, pero probablemente no pensaban que esta pequeña mujer pudiera ser de mucha ayuda contra 5 hombres grandes y agresivos. Aprecio su preocupación por mi seguridad, le dijo Verónica a Roca. Su voz permanecía perfectamente tranquila. Pero debo preguntar, ¿me está amenazando? Serpiente dio un paso adelante, aparentemente decidiendo que era hora de tomar el control de la situación. Nadie está amenazando a nadie. Solo intentamos explicarle la realidad. Así es como funcionan las cosas aquí. Los fuertes sobreviven, los débiles son eliminados. Selección natural en acción. Selección natural, repitió Verónica.
como si encontrara el concepto fascinante. Así que vosotros 5 os consideráis los más fuertes, ¿correcto? Correcto, dijo Mastodonte hinchando el pecho. Somos los machos alfa de este grupo. Esos 3 de ahí no lo van a lograr. No tienen lo que hace falta. Solo les estamos ayudando a darse cuenta ahora, antes de que se pongan en ridículo más tarde. Verónica asintió lentamente, como si estuviera considerando seriamente su punto de vista. A su alrededor, el comedor se quedó aún más silencioso. Más gente observaba ahora, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Incluso algunos trabajadores de la cocina habían dejado lo que estaban haciendo para mirar. «¿Saben?», dijo Verónica en tono confidencial. «Siempre he tenido curiosidad por algo. Cuando la gente habla de fuerza, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Se trata solo de tamaño, de la capacidad de intimidar a gente más pequeña que tú?» Martillo flexionó los brazos. «Se trata de ser duro, de poder soportar lo que te echen, de no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles». «No rendirse», musitó Verónica con interés. «Eso es importante. Estoy totalmente de acuerdo con eso». Volvió a mirar a cada uno de ellos y por un instante algo brilló en sus ojos, algo afilado y peligroso que ninguno de ellos notó. «Entonces, si alguien os desafiara», continuó, «si alguien sugiriera que quizás no sois tan fuertes como creéis, no os echaríais atrás ante ese desafío, ¿verdad?» Los 5 reclutas intercambiaron miradas. Sentían que algo estaba cambiando en la conversación, pero no estaban seguros de qué. Serpiente entrecerró los ojos, estudiando a Verónica más de cerca. «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó. La sonrisa de Verónica se amplió ligeramente, y por primera vez no parecía del todo agradable. «Oh, no estoy sugiriendo nada», dijo con dulzura. «Simplemente tengo curiosidad por saber qué haríais si alguien que mide la mitad que vosotros os dijera que no sois más que unos matones que se meten con niños porque estáis demasiado asustados para aceptar un verdadero desafío». El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Los 5 reclutas se quedaron mirando a Verónica, procesando lo que acababa de decir. A su alrededor, el comedor enmudeció por completo, a excepción del lejano zumbido del equipamiento de la cocina de fondo. Mastodonte fue el primero en reaccionar. Su rostro se enrojeció a medida que el insulto calaba. «¿Qué acaba de decirnos?». Verónica mantuvo su expresión agradable, ladeando ligeramente la cabeza como si estuviera genuinamente perpleja por su reacción. «Solo he hecho una pregunta hipotética. Ya sabe, ¿sobre qué haríais si alguien sugiriera que podríais ser unos matones? Era puramente teórico». La sonrisa de araña desapareció por completo, reemplazada por una mirada fría. «Señora, creo que acaba de cometer un error muy grande». «¿De verdad?», preguntó Verónica sonando sinceramente curiosa. «¿Cómo?». Martillo se acercó más, cerniéndose sobre ella. Desde su punto de vista probablemente pensaba que parecía intimidante. Era una cabeza entera más alto que Verónica y pesaba más de 45 kilos más que ella. «Acaba de llamarnos matones. Acaba de insultarnos delante de media base». «En realidad», corrigió Verónica suavemente, «lo propuse como una hipótesis, pero si se lo toman como algo personal, quizás haya algo de verdad en ello». Roca apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. «No tiene ni idea de con quién se está metiendo. Podríamos partirla en 2 sin siquiera intentarlo». «Partirme en 2», repitió Verónica pensativamente. «Esa es una amenaza muy específica. ¿Está diciendo que tiene la intención de agredirme?». Serpiente levantó una mano intentando recuperar el control de la situación. Claramente era el más inteligente del grupo y sentía que estaban entrando en terreno peligroso. «Nadie ha dicho nada sobre agredir. Solo intentamos explicarle que está fuera de lugar». Verónica examinó a los 5 hombres que la rodeaban. Para cualquier observador, parecería una manada de lobos rodeando a un cordero.
Los 3 jóvenes reclutas en la mesa detrás de ella parecían asustados no solo por ellos mismos ahora, sino también por ella. Lebedev se había medio levantado de su asiento, como si considerara intentar ayudarla, aunque no estaba claro qué podría hacer contra 5 hombres que le doblaban en tamaño. «Fuera de lugar», dijo Verónica, asintiendo como si estuviera considerando seriamente la afirmación. «Saben, esto es interesante. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una pelea de verdad?» Mastodonte soltó una carcajada. ¿Está de broma? Fui campeón estatal de lucha libre, en peso pesado en el instituto. He estado peleando toda mi vida. «Lucha libre», dijo Verónica. «Impresionante, muy atlético». ¿Y los demás? Martillo se golpeó el pecho. «Hice artes marciales mixtas durante 3 años. Sé cómo cuidarme». Araña hizo crujir el cuello. «Peleas callejeras desde los 12 años. Nunca he perdido». Roca simplemente la miró con gesto sombrío, en silencio, pero las cicatrices en sus nudillos contaban su propia historia. Serpiente sonrió con frialdad. «Prefiero usar el cerebro, pero puedo defenderme físicamente cuando es necesario». Verónica asintió con aprecio. «Vaya. Así que entre los 5 tenéis bastante experiencia en peleas. Eso es realmente algo». Hizo una pausa pareciendo pensativa. «Tengo curiosidad por una cosa más, sin embargo». «¿Qué ahora?», exigió Mastodonte. «Bueno, todos estáis aquí en el entrenamiento de reclutas, lo que significa que estáis al principio de vuestra carrera militar. Ninguno de vosotros ha estado en una misión de combate. Ninguno ha visto un combate real. Ninguno ha sido puesto a prueba en condiciones reales. Así que me pregunto, ¿qué os da derecho a decidir quién pertenece al ejército y quién no?». La pregunta dio en el blanco. Los 5 reclutas se movieron incómodamente. Los ojos de Serpiente se entrecerraron aún más mientras estudiaba a Verónica más detenidamente. Por primera vez parecía estar mirándola de verdad, notando detalles que había pasado por alto antes. «¿Quién es usted?», preguntó en voz baja. Verónica sonrió. «Solo soy alguien que tiene curiosidad por saber qué creéis que hace a un buen marinero». «Basta de juegos», dijo Martillo agresivamente. «Usted vino aquí y empezó los problemas. Ahora tiene que lidiar con las consecuencias». «¿Consecuencias?», repitió Verónica. «¿De qué consecuencias estamos hablando?». Mastodonte se acercó aún más, usando su tamaño para intentar intimidarla. «Del tipo en el que aprende a mantener la boca cerrada y a ocuparse de sus propios asuntos». Verónica lo miró y por un instante su máscara se deslizó. Sus ojos se volvieron completamente planos y fríos. Y Mastodonte dio un paso atrás involuntario antes de poder detenerse. Luego el momento pasó y su expresión agradable regresó. «Ya veo», dijo en voz baja. «Así que su solución a un desacuerdo es la intimidación física. Eso es muy revelador». Araña se movió hacia su lado izquierdo y Roca hacia su derecho, claramente intentando rodearla más completamente. «¿Sabe cuál es su problema?», dijo Araña. «Cree que porque es una mujer no le haremos nada. Cree que puede decir lo que quiera y esconderse detrás de eso». Verónica se giró para mirarlo, genuinamente interesada. «En realidad, mi género no se me había ocurrido como un factor en esta conversación. ¿Así es como lo ven? ¿Como un enfrentamiento entre hombres y mujeres? Todo tiene que ver con eso». Roca habló por primera vez. Su voz era áspera y cortante. «Las mujeres no tienen cabida en roles de combate. No pertenecen al ejército de verdad. Son una distracción y una debilidad». «Una debilidad», dijo Verónica asintiendo. «Esa es una afirmación muy categórica. Supongo que tiene pruebas que la respalden». Martillo se rió con sorna. «La prueba está justo delante de nosotros. Mírese. Es diminuta, es débil. Probablemente está aquí por algún programa de diversidad, no porque se lo haya ganado». El comentario quedó suspendido en el aire como una granada activada. La expresión de Verónica no cambió. Pero algo en la atmósfera se alteró. Varios de los reclutas que observaban lo sintieron y se alejaron instintivamente de sus mesas. «Programa de diversidad»,
dijo Verónica lentamente. Así que cree que estoy aquí porque alguien se compadeció de mí, porque había que llenar una cuota. Eso es exactamente lo que creo, dijo Mastodonte con confianza. Los verdaderos puestos militares deberían ir a parar a la gente que realmente puede hacer el trabajo, gente como nosotros. Verónica volvió a mirar a cada uno de ellos, su mirada deteniéndose en sus rostros. Gente como ustedes, repitió. Luchadores fuertes, duros y experimentados, que saben lo que se necesita para ser guerreros. Exacto, dijo Serpiente, aunque todavía había algo en su expresión que sugería que no estaba del todo cómodo con cómo se estaba desarrollando esta conversación. Verónica asintió lentamente, como si estuviera llegando a alguna decisión importante. Bueno, entonces, dijo alegremente. Supongo que solo hay una forma de resolver este asunto. ¿Qué asunto?, exigió Araña. La sonrisa de Verónica se volvió genuinamente cálida por primera vez, aunque había algo depredador en ella que hizo que Mastodonte diera otro paso atrás. El asunto de si realmente soy tan débil e indefensa como piensan, dijo. El asunto de si realmente pertenezco aquí, o si solo estoy ocupando un lugar que debería ir a parar a verdaderos guerreros como ustedes. Miró alrededor del comedor, notando que todas las miradas estaban ahora fijas en ellos. Incluso los trabajadores de la cocina habían dejado de trabajar por completo para observar la escena. Les diré una cosa, continuó. Su voz se oyó claramente en la silenciosa sala. Como están tan seguros de sus habilidades, y como están tan convencidos de que no pertenezco aquí, ¿por qué no lo ponemos a prueba? La expresión de Serpiente cambió por completo. ¿De qué está hablando? La sonrisa de Verónica se ensanchó. Estoy hablando de darles la oportunidad de demostrar que tienen razón. Los 5 contra mí, una simple mujercita. Aquí mismo, ahora mismo. Si realmente soy tan débil como dicen, debería ser fácil, ¿verdad? Los 5 reclutas la miraron boquiabiertos. A su alrededor, el comedor estalló en susurros y murmullos mientras la gente procesaba lo que acababa de proponer. Mastodonte fue el primero en encontrar su voz. ¿Quiere pelear contra los 5 a la vez? ¿Y por qué no?, preguntó Verónica inocentemente. Me han estado diciendo lo fuertes y duros que son. Me han estado explicando que no pertenezco aquí porque soy débil. Esta es su oportunidad de demostrarlo. Miró sus rostros sorprendidos y se rió. El sonido fue a la vez musical y aterrador. A menos claro que no estén tan seguros de sí mismos como pretendían. El desafío quedó suspendido en el aire, una apuesta que no podían ignorar. Los 5 reclutas se miraron entre sí, luego de vuelta a Verónica, claramente luchando con qué hacer a continuación. Se habían arrinconado con su propia bravuconería, y ahora esta pequeña mujer les estaba echando un farol delante de docenas de testigos. Mastodonte intentó recuperar el control de la situación. Mire, señora, no queremos hacerle daño. Ya es suficiente. Simplemente váyase y olvidaremos que todo esto ha pasado. Verónica ladeó la cabeza, pareciendo genuinamente perpleja. ¿Hacerme daño? Pero pensé que decían que era débil y que no pertenecía aquí. Si eso es cierto, entonces demostrarlo debería ser fácil, ¿verdad? ¿De qué tienen miedo? No tenemos miedo de nada, espetó Martillo. Simplemente no pegamos a mujeres. ¡Qué caballeroso!, dijo Verónica con fingido aprecio. Pero hace un minuto estaban perfectamente dispuestos a intimidarme y amenazarme. ¿Qué ha cambiado? Serpiente dio un paso adelante. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Está jugando a algo. Nadie desafía a 5 hombres a una pelea a menos que esté loco o sepa algo que nosotros no sabemos. La expresión de Verónica permaneció inocente. ¿Qué podría saber yo que ustedes no sepan? Son luchadores experimentados, son duros. Yo solo soy una mujer débil que hace trabajo de oficina. ¿Recuerdan? El comedor a su alrededor enmudeció por completo. Ahora todos los reclutas, todos los empleados, todas las personas en el edificio observaban cómo se desarrollaba esta confrontación.
Alguien, al parecer, había llamado al oficial de servicio, porque Verónica vio movimiento cerca de la entrada. Pero quienquiera que viniera no llegaría hasta dentro de al menos un minuto. Roca volvió a hacer crujir los nudillos. ¿Sabe qué? Estoy harto de esto. ¿Quiere hacérsela dura? Vamos a ver lo dura que es en realidad. Dio un paso hacia Verónica, sus enormes puños cerrados. Ella no se movió, no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó allí con la misma sonrisa agradable, como si Roca le estuviera ofreciendo ayudarla con la compra en lugar de amenazarla con violencia. Roca, espera, dijo Serpiente, pero ya era demasiado tarde. Roca lanzó un puñetazo que habría dejado inconsciente a la mayoría de la gente si hubiera conectado. Fue un derechazo directo, lanzado con toda la fuerza de su considerable masa. Apuntó a la cara de Verónica, probablemente con la intención de terminar esto rápida y decisivamente. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que la mayoría de los observadores no estuvieron del todo seguros de lo que habían visto. Verónica no se movió hacia atrás ni hacia un lado, sino hacia adelante, y ligeramente hacia la izquierda. El puño de Roca pasó a menos de 1 centímetro de su oreja, mientras ella se metía dentro de su guardia. Su propio movimiento fue tan fluido y preciso que pareció casi un paso de baile. Antes de que Roca pudiera reaccionar, el codo de Verónica conectó con su plexo solar con precisión quirúrgica. Los ojos de Roca se abrieron de par en par por el shock y el dolor. Todo el aire salió de sus pulmones en un único y agonizante jadeo, y se dobló por la mitad, boqueando. Pero Verónica no había terminado con él. Mientras él se inclinaba hacia adelante, ella agarró su muñeca derecha con la mano izquierda y su hombro con la derecha. Usando su propio impulso y su hombro como punto de apoyo, giró y lo lanzó por encima de la cadera en una proyección de judo perfecta. Roca, con sus 100 kilos de peso, voló por el aire y se estrelló contra una mesa cercana, esparciendo bandejas y comida por todo el suelo. La secuencia completa duró menos de 3 segundos. El comedor estalló en jadeos y gritos de asombro. Los 4 reclutas restantes se quedaron mirando conmocionados a su amigo, que yacía gimiendo en el suelo entre los restos esparcidos del almuerzo de alguien. Verónica se enderezó y se sacudió una mota de polvo imaginaria de su uniforme. «Bueno», dijo en tono confidencial, «eso ha sido interesante. ¿Quién es el siguiente?» El rostro de Mastodonte pasó por varias expresiones diferentes en rápida sucesión. Sorpresa, ira y algo que podría haber sido miedo. ¿Qué demonios es usted? Sigo siendo solo una mujer débil que hace trabajo de oficina, respondió Verónica alegremente. Al menos eso es lo que me decían hace unos minutos. Araña fue el siguiente en moverse, pero a diferencia de Roca, fue más inteligente. No se lanzó de frente. En su lugar, rodeó a Verónica por la izquierda, mientras Mastodonte se movía hacia la derecha, claramente con la intención de atacar desde múltiples ángulos a la vez. Verónica siguió sus movimientos con una eficiencia tranquila. Su cabeza giraba ligeramente para mantener a ambos en su visión periférica. 2 contra 1 ahora, eso no es muy deportivo. Tampoco lo es lo que le acaba de hacer a Roca, gruñó Mastodonte. Usé su propia fuerza en su contra, explicó Verónica pacientemente. Física básica. Lo aprendí en, bueno, llamémoslo un curso avanzado de trabajo de oficina. Araña hizo su movimiento primero, lanzándose hacia Verónica en una embestida que probablemente estaba diseñada para derribarla, donde su ventaja de tamaño contaría más. Era rápido, más rápido que Roca, y su técnica no era mala, pero Verónica era más rápida. Esquivó su embestida con un esfuerzo mínimo. Agarró su brazo mientras pasaba y usó su propio impulso para redirigirlo de cara al suelo. El impacto sonó como una sandía cayendo sobre hormigón, y Araña quedó inmóvil, inconsciente antes de que supiera lo que había pasado. Mastodonte rugió de rabia y cargó contra ella como un toro furioso. Esta vez, Verónica no intentó ser sutil. Cuando Mastodonte extendió sus enormes brazos para agarrarla, ella se agachó bajo sus brazos, se colocó detrás de él y le rodeó el cuello con el brazo en una llave de estrangulamiento que habría enorgullecido a un luchador profesional. Mastodonte luchó por liberarse.
sus manos arañando el brazo de ella, pero Verónica estaba perfectamente posicionada. Sus piernas estaban ancladas, su palanca era perfecta y su técnica impecable. En cuestión de segundos, la lucha de Mastodonte se debilitó, y luego se desplomó en el suelo, inconsciente. Martillo y Serpiente eran los únicos que quedaban en pie, y ambos miraban a Verónica con una expresión de total incredulidad. «Eso es imposible», dijo Martillo, su voz apenas un susurro. «Es diminuta, no puede estar haciendo esto». Verónica miró a los 3 reclutas inconscientes esparcidos a sus pies, luego de vuelta a Martillo. «Sabe, tiene razón, soy diminuta, también estoy entrenada». «¿Entrenada en qué?», exigió Serpiente, aunque algo en su voz sugería que estaba empezando a sospechar la respuesta. La sonrisa de Verónica se volvió genuinamente cálida por primera vez desde que había comenzado todo este enfrentamiento. «Digamos que aprendí un par de cosas en mi curso avanzado de trabajo de oficina». Martillo gritó y se abalanzó sobre ella, lanzando puñetazos salvajes con ambos brazos. Era más grande que Araña, más fuerte que Roca y más desesperado que Mastodonte. Pero la desesperación no compensaba el hecho de que Verónica había sido entrenada por los mejores instructores del mundo para manejar exactamente este tipo de situaciones. Desvió su primer puñetazo con el antebrazo, esquivó el segundo y le clavó la rodilla en el estómago con la fuerza suficiente para levantarlo del suelo. Mientras él se doblaba de dolor, ella le agarró la nuca y estrelló su cara contra su rodilla ascendente. El golpe fue preciso y controlado. Lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente, pero no tanto como para causar un daño permanente. Martillo se desplomó en el suelo como un globo desinflado. Serpiente era el único que quedaba y retrocedía lentamente, con las manos levantadas frente a él. «De acuerdo», dijo, su voz temblando ligeramente. «De acuerdo, lo entiendo, usted no es lo que parece». Verónica dio un paso hacia él y él dio otro hacia atrás. «¿De verdad, qué crees que soy?» Los ojos de Serpiente estaban muy abiertos por el miedo y la comprensión. «Es militar. Una militar de verdad. No una recluta ni una novata. Es de las de verdad». Verónica asintió con aprobación. «Muy bien. Definitivamente es el más inteligente de su grupo». «¿Quién es usted?», preguntó Serpiente. «¿Fuerzas especiales? ¿Reconocimiento de la Marina?». Verónica miró alrededor del comedor, contemplando el mar de rostros conmocionados que la miraban. El oficial de servicio finalmente había llegado y estaba en la puerta con la boca abierta, observando la escena de reclutas inconscientes esparcidos por el suelo. Volvió a mirar a Serpiente, y por primera vez su expresión se volvió completamente seria. «Soy de las Fuerzas Especiales de la Marina», dijo simplemente. Las palabras golpearon el comedor como un impacto físico. Jadeos y susurros brotaron de todos los rincones de la sala. El rostro de Serpiente palideció por completo y dio otro paso atrás. «Oh, Dios mío», susurró. «Hemos atacado a una operadora de fuerzas especiales». Verónica asintió. «Atacasteis a una operadora de fuerzas especiales. De hecho, no solo la atacasteis, la acorralasteis en el comedor y la amenazasteis. 5 contra 1. Miró a los reclutas inconscientes a sus pies, luego de vuelta a Serpiente. «Así que dime», dijo, su voz resonando claramente en la silenciosa sala. «¿Quién crees que ha aprendido hoy algo sobre el respeto?». La revelación de que Verónica era de las fuerzas especiales envió ondas de choque por todo el comedor. El silencio que siguió a su declaración fue tan completo que los únicos sonidos eran los gemidos de los reclutas inconscientes que comenzaban a recuperar la conciencia y el lejano zumbido del equipamiento de la cocina. Serpiente se quedó congelado, su rostro pálido por la comprensión de lo que él y sus amigos habían hecho. Alrededor de la sala, otros reclutas miraban con una mezcla de asombro, miedo y respeto. Muchos de ellos probablemente nunca habían visto a un operador de fuerzas especiales en persona, y mucho menos habían visto a uno en acción. El oficial de servicio, el comandante Makarov, finalmente salió de su conmoción y se abrió paso a través de la sala hacia ellos. Era un hombre corpulento de unos 40 y tantos años, con canas en el pelo y el aspecto curtido de alguien que ha pasado años en el mar.
Su expresión era una mezcla de incredulidad, preocupación y una ira creciente mientras examinaba la escena. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, exigió mirando a los 4 reclutas inconscientes esparcidos a los pies de Verónica. Roca se estaba sentando lentamente, agarrándose la cabeza y con aspecto aturdido. Araña seguía inconsciente, un hilo de sangre le salía de la nariz. Mastodonte comenzaba a recuperar la conciencia, emitiendo sonidos confusos y balbuceantes. Martillo no mostraba signos de despertar. Verónica se alisó el uniforme y se giró hacia el comandante con una postura militar impecable. Señor, soy la capitana Verónica Rostova, Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos. Estos reclutas iniciaron una confrontación que degeneró en violencia física. Los ojos del comandante Makarov se abrieron ligeramente al oír su rango y nombre. ¿Capitana Rostova, del Mando de Operaciones Especiales Navales? Sí, señor. Estoy aquí para llevar a cabo una evaluación del programa de entrenamiento de reclutas. La expresión del comandante pasó de la incredulidad a la comprensión y luego a una furia apenas contenida. Al darse cuenta de lo que había sucedido, miró a los reclutas quejumbrosos, luego de vuelta a Verónica, y luego recorrió con la vista la sala llena de rostros expectantes. «Me está diciendo», dijo lentamente, su voz peligrosamente baja, «que estos reclutas atacaron a una operadora de fuerzas especiales que estaba aquí en misión oficial». «Correcto, señor», respondió Verónica. «Originalmente se enfrentaron a otros 3 reclutas en aquella mesa». Señaló a Lebedev y a sus amigos, que seguían sentados, congelados por la conmoción, en lo que parecía ser un acto de acoso e intimidación. Cuando intervine, centraron su atención en mí. Serpiente, que había permanecido inmóvil durante todo este intercambio, de repente encontró su voz. «Señor, no sabíamos quién era. Parecía... quiero decir, pensamos que era solo otra recluta». El comandante Makarov dirigió toda su atención a Serpiente, y el joven prácticamente retrocedió ante la intensidad de su mirada. ¿Solo una oficial cualquiera que no debería haberse metido en asuntos de reclutas? ¡Asuntos de reclutas! Su voz se elevó con cada palabra hasta que casi gritaba. ¿Qué asuntos de reclutas incluyen a 5 hombres amenazando e intimidando a sus compañeros? Para entonces, Mastodonte había logrado sentarse, aunque todavía parecía aturdido y confundido. Roca estaba de pie, pero se tambaleaba, con una mano apretada contra las costillas donde el codo de Verónica había conectado. Araña había recuperado la conciencia, pero seguía en el suelo, sujetándose la nariz y con aspecto perdido. Martillo seguía inconsciente. «Todos los que estén conscientes, de pie inmediatamente», ladró el comandante Makarov. Mastodonte se puso en pie con dificultad, todavía inestable. Araña logró sentarse, pero parecía tener problemas para levantarse más. Roca ya estaba de pie, aunque parecía que podría caerse en cualquier momento. Serpiente se puso en posición de firmes, aunque sus manos temblaban ligeramente. El comandante Makarov se acercó a donde yacía Martillo inconsciente y le dio una suave patada con la bota. «Despierta, recluta. Tu educación va a continuar». Martillo gimió y abrió los ojos, mirando a su alrededor con confusión hasta que vio al comandante Makarov de pie sobre él. Se apresuró a ponerse en pie, tambaleándose peligrosamente pero logrando mantenerse erguido. «¿Tienen ustedes la más mínima idea?», dijo el comandante Makarov, su voz ahora mortalmente baja. «¿De la magnitud de su estupidez? ¿Tienen alguna noción de la enormidad de lo que acaban de hacer?». Mastodonte intentó hablar, su voz ronca por la llave de estrangulamiento. «Señor, solo intentábamos mantener el orden entre los reclutas. No sabíamos que era una oficial». «¿No sabían que era una oficial?», repitió el comandante Makarov con incredulidad. «Miren su uniforme, imbécil. La insignia está ahí mismo, en el cuello». Mastodonte miró el uniforme de Verónica y su rostro palideció aún más al darse cuenta de que las insignias de capitana habían estado a la vista todo el tiempo. En su arrogancia y agresión, ninguno de ellos se había molestado en mirar de verdad. «Pero, señor», dijo Araña a través de una nariz claramente rota. «Estaba interfiriendo en la disciplina de los reclutas.
Pensamos. ¿Pensaron? Le interrumpió el comandante Makarov. ¿Pensaron que era su trabajo disciplinar a otros reclutas? ¿Pensaron que tenían la autoridad para intimidar y amenazar a la gente? ¿Pensaron que podían agredir físicamente a una oficial de la Marina? Se giró dirigiéndose a todo el comedor, su voz llegando claramente a todos los rincones de la sala. Permítanme dejar algo absolutamente claro para todos aquí. Estos 5 individuos acaban de cometer múltiples violaciones del Código Uniforme de Justicia Militar. Han participado en acoso, intimidación, comportamiento amenazante y agresión física a una oficial superior, señaló a Verónica. Esta es la capitana Rostova. No es una oficial cualquiera, es una operadora de fuerzas especiales. Ha pasado por uno de los entrenamientos más exigentes del mundo. Ha cumplido múltiples misiones de combate y tiene más experiencia militar real que todos ustedes juntos. Y estos 5 genios decidieron acorralarla y amenazarla. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los trabajadores de la cocina habían dejado de fingir que trabajaban y escuchaban cada palabra. El comandante Makarov continuó. La capitana Rostova podría haber terminado esta confrontación de unas 10 maneras diferentes, la mayoría de las cuales habrían resultado en lesiones graves o la muerte para estos reclutas. En cambio, usó la fuerza mínima necesaria para neutralizar la amenaza que representaban. Deberían considerarse extremadamente afortunados. Miró directamente a Serpiente, que parecía ser el único de los 5 que comprendía plenamente las consecuencias de lo que había sucedido. ¿Entiendes lo que esto significa para vuestras carreras militares? Serpiente asintió lentamente. Sí, señor. Estamos acabados. Oh, estáis más que acabados, dijo el comandante Makarov sombríamente. Os enfrentáis a consejos de guerra, bajas deshonrosas y posibles cargos criminales. Agredir a un oficial militar es un delito federal, caballeros. Lebedev, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente se levantó de su mesa. Señor, si me permite. El comandante Makarov se giró hacia él. ¿Qué, recluta? Señor, también se lo han estado haciendo a otros reclutas, no solo hoy. Han estado intimidando y amenazando a la gente durante semanas. Lo que pasó aquí hoy es solo la primera vez que alguien se les ha enfrentado. El comandante Makarov asintió sombríamente. Me lo imaginaba. Y es exactamente por eso que la capitana Rostova está aquí, para investigar informes de problemas en el programa de reclutas. Se volvió hacia los 5 reclutas avergonzados. Felicidades, caballeros. Acaban de demostrar que todos y cada uno de los informes negativos sobre este programa son ciertos. Han demostrado que no tienen comprensión de la disciplina militar, ni respeto por la autoridad, ni derecho a vestir este uniforme. Verónica dio un paso adelante. Señor, si puedo hacer una recomendación. Por supuesto, capitana. Estos 5 deberían ser retirados inmediatamente del programa de entrenamiento y puestos bajo custodia a la espera de una investigación. Necesitaré entrevistar a otros reclutas para documentar el alcance total de su comportamiento. Pero creo que este incidente ofrece una imagen clara de lo que ha estado fallando aquí. El comandante Makarov asintió. De acuerdo, suboficial. Escorten a estos 5 al calabozo. Quedan bajo arresto a la espera de una investigación completa y un procedimiento de consejo de guerra. Un suboficial que había aparecido durante la confrontación dio un paso adelante con varios otros suboficiales. Sí, señor. Vamos, vosotros 5 en marcha. Mientras se llevaban a los reclutas avergonzados, Mastodonte miró por encima del hombro a Verónica. ¿Cómo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo lo hizo? Verónica lo miró con algo que podría haber sido lástima. 9 años de entrenamientos, cientos de misiones de combate y una dedicación a algo más grande que yo misma. Podríais haber aprendido sobre eso si os hubierais quedado en el programa. Se llevaron a los 5 en desgracia, sus carreras militares terminadas antes de que hubieran comenzado realmente.
El comandante Makarov se giró dirigiéndose a los reclutas restantes en el comedor. Que esto sirva de lección para todos ustedes. El ejército no consiste en intimidar a los débiles. No se trata de ejercer poder sobre aquellos que son más pequeños que ustedes. Se trata de servicio, disciplina y respeto. Si no entienden eso, no pertenecen aquí. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La capitana Rostova llevará a cabo entrevistas individuales con cada uno de ustedes en los próximos días. Espero su total cooperación. Si alguien más ha estado involucrado en un comportamiento similar, sería prudente que confesara ahora en lugar de esperar a ser descubierto. Recorrió la sala con una mirada severa. Pueden retirarse. El comedor volvió lentamente a la vida mientras los reclutas comenzaban a hablar en voz baja entre ellos. Muchos lanzaban miradas de asombro a Verónica, que permanecía tranquilamente, como si no acabara de neutralizar a 5 adversarios con sus propias manos. El comandante Makarov se volvió hacia ella. Capitana, necesitaré su informe completo sobre el incidente. Por supuesto, señor. Lo tendrá en su escritorio al final del día. Gracias. Dudó y luego añadió. Y capitana, gracias por manejar esto como lo hizo. Menos contención podría haber llevado a una tragedia. Verónica asintió. Estoy aquí para ayudar a arreglar este programa, señor. No para mutilar a los reclutas, por muy estúpidos que sean. Lebedev se acercó a ellos con sus amigos siguiéndolo. Señora, solo quería darle las gracias. Nos han estado aterrorizando durante semanas y nadie hizo nada. Verónica se volvió hacia él con una cálida sonrisa. Recluta Lebedev, ¿correcto? Sí, señora. Se defendió bien hoy. No dejó que lo intimidaran incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Eso requiere valor. Lebedev se sonrojó ante el elogio. Gracias, señora, pero usted fue la que realmente se les enfrentó. Solo hice mi trabajo, dijo Verónica. Pero recuerde esta lección, Lebedev. La verdadera fuerza no proviene del tamaño o de la capacidad de intimidar a otros. Proviene del entrenamiento, la disciplina y el coraje para enfrentarse a la injusticia, incluso cuando es difícil. Miró alrededor del comedor, donde los reclutas todavía observaban y escuchaban. Eso va para todos ustedes. El servicio militar consiste en proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, en ser parte de algo más grande que ustedes. Si solo están aquí para sentirse duros o para dominar a la gente, deberían irse ahora. El silencio que siguió a sus palabras fue reflexivo y casi reverente. Muchos reclutas asentían, claramente tomando sus palabras en serio. Verónica se volvió hacia el comandante Makarov. Señor, con su permiso, me gustaría comenzar mis entrevistas esta tarde. Por supuesto, capitana, haré que le preparen una oficina. Gracias, señor. Cuando el comandante Makarov se fue, Verónica recogió los restos de su almuerzo y los tiró. Luego se dirigió a la salida, consciente de que todas las miradas en la sala la seguían. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Una cosa más, dijo, su voz llenando de nuevo la sala. Nunca juzguen a la gente por su apariencia. Los adversarios más peligrosos suelen ser los que menos se esperan. Con esas palabras salió del comedor, dejando atrás una sala llena de reclutas que acababan de recibir una lección que nunca olvidarían. En la semana siguiente, Verónica llevó a cabo una investigación exhaustiva del programa de entrenamiento de reclutas en la base Pico Alto. Entrevistó a docenas de reclutas, instructores y oficiales, descubriendo problemas sistémicos que habían permitido que floreciera una cultura de intimidación. Su informe condujo a cambios significativos en la forma en que se llevaba a cabo el programa, incluyendo una mejor supervisión, protocolos más estrictos contra el acoso y entrenamiento adicional para los instructores sobre cómo reconocer y prevenir las novatadas. Los 5 reclutas se enfrentaron a un consejo de guerra. Mastodonte, araña, martillo y roca,
Recibieron bajas deshonrosas y pasaron tiempo en una prisión militar por sus acciones. Serpiente, que cooperó plenamente con la investigación y testificó contra sus compañeros, recibió una sentencia menor, pero aún así fue expulsado del servicio. Lebedev y sus amigos completaron con éxito el programa de entrenamiento y sirvieron con distinción. Años más tarde, Lebedev a menudo contaba la historia de aquel día en el comedor, de cómo una diminuta oficial les dio a 5 matones una lección que nunca olvidarían. En cuanto a Verónica Rostova, volvió a su trabajo como operadora de fuerzas especiales, continuando sirviendo a su país con el mismo profesionalismo silencioso que siempre había definido su carrera. Nunca buscó la gloria o el reconocimiento por lo que sucedió aquel día. Para ella era solo otra misión, otra forma de servir y proteger. Pero para los reclutas que estuvieron allí, que la vieron en acción, se convirtió en una leyenda. La historia de la capitana que derrotó sin ayuda a 5 hombres que le doblaban el tamaño se contaba una y otra vez, cada vez con mayor asombro y respeto. Se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene del tamaño o la agresión, sino del entrenamiento, la disciplina y un compromiso inquebrantable de hacer lo correcto, sin importar el costo. Y en algún lugar de una base clasificada, preparándose para su próxima misión, Verónica Rostova simplemente sonreía cuando oía las historias, porque sabía la verdad. No era una heroína de leyenda. Era simplemente una soldado haciendo su trabajo. Y para ella eso era más que suficiente.